Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale. Esto es 4 a la N. En su afán de evitar la caída del primer ministro, el gobierno optó por retirar al ministro Salardi de la cartera de Economía y Finanzas, pese a que había sabido ganarse la confianza de gremios de todos los sectores y tamaños, el reconocimiento de los gobernadores regionales y el apoyo del Congreso a sus iniciativas. Esta noche analizaremos las implicancias económicas y políticas de los sorpresivos cambios en carteras claves como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Me acompañan Leonie Roca, presidenta de AFIN, David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Privado de Competitividad, y Daniel Barco, ex viceministro de Economía. Buenas noches a ustedes tres, es un gusto tenerlos aquí. Leonie, comencemos. ¿Cómo volver a crecer sosteniblemente? ¿Basta poner orden en el caos que se ha enseñoreado de la política? Eso es más complejo, ¿no? Supondría reconstituir la clase política, cambiar las reglas electorales, en fin. Yo creo más en, Y también castigar con el voto. y casi algo al voto, por cierto, tener un voto más consciente, más informado, que con la cantidad de candidatos que tenemos va a ser difícil, y cualquier escenario, ¿no? Y por lo tanto creo que es mejor armar pequeños bloques de cosas que empiecen a funcionar bien, ¿no? Espacios donde las cosas empiecen a funcionar bien. Y esa es una de las razones por las cuales, viendo al tema de infraestructura y la ley de APPs, nosotros desde AFIN promovíamos la ley de APP, porque decíamos, a ver, mientras se reforma todo el Estado y lo hacemos todo meritocrático y que todo el mundo haga bien su trabajo y que la Contraloría no meta presa a todo el mundo por las puras y, en fin, mientras hacemos la gran reforma, bueno, probablemente mis nietos inauguren alguna carretera, ¿no? Nos parecía que una solución que lo que hacía era una consolidación en una isla profesional, técnica, con recursos, con protección legal, con mecanismos más expeditivos, podía ser, es todavía, porque es una posibilidad que tenemos al frente, es una solución que abona en ir cerrando las brechas. Y las brechas de servicios públicos, si no las cerramos, no generan paz social. Y si no tenemos paz social, las otras grandes reformas no van a llegar nunca. Entonces, me gusta la idea de empezar por esta cosa que no es pequeña, pero mirando el panorama completo tampoco es tan gigantesca. David, que este gobierno hubiese podido convocar un gabinete de ancha base, con técnicos y personas calificadas, era pedirle peras al olmo. Así, estamos ante un nuevo gabinete, donde se mantienen casi todas las mismas caras. En este contexto, ¿qué retos y agenda actualizada enfrentará este nuevo gabinete? Bueno, la agenda o las necesidades, ¿no? que requiere el país para volver a crecer, este, van a, por lo pronto, en el contexto actual, van a seguir lamentablemente sin mejora, ¿no? Yo creo que simplemente bastaría ver las principales dolencias que tiene el ciudadano cuando uno revisa las encuestas, por las encuestas de Ipsos, ¿no? Siempre en primer lugar aparece, hoy más que no, seguridad, ¿no? Corrupción, aparecen temas relacionados al poder adquisitivo como la falta de empleo, ¿no? Que no le alcanza dinero, inflación, y por ahí aparece también salud y educación. Entonces yo coincido con Leoní cuando habla de tratar de plantearse una agenda al menos corta que permita abordar, a ver, qué es lo mínimo que puedo hacer en estas grandes problemas en un contexto cada vez más complicado, ¿no? Porque las grandes reformas cada vez son más difíciles de hacer porque no tienen las condiciones, vamos a decir, institucionales, que no eran las mejores, pero era lo mejor que ahora, que tenías hace una década, ¿no? Tenías, o para comenzar, mejor capital humano, creo yo, dentro del Estado, y eso se ha ido perdiendo aceleradamente. Tenías algunas reformas que venía avanzando poco a poco, que también prácticamente se han ido para atrás. Y en el ámbito de las decisiones de política, tenías, sé decirlo, políticos, ¿no? En el Congreso tenías un cierto orden, ¿no? Había ciertas, te permitía por lo menos tener algunas mayorías, ¿no? Partidarias que te permitían hacer algo. Hoy
eso ya no lo tienes, ¿no? Tienes un ejecutivo con poca legitimidad, lamentablemente, no por las impuestas, sino porque, bueno, es una vicepresidenta que ha reemplazado a un presidente, vicepresidenta ampliamente cuestionada, y tienes luego un Congreso ampliamente fraccionado también, ¿no? Y que cada quien busca tirar agua para su molino. O sea que estas grandes reformas van a ser muy complicadas de avanzar. Entonces hay que avanzar de alguna manera con las pequeñas. ¿Y cuáles son estas pequeñas? Pues veámoslos, ¿no? Porque también tenemos otro escenario que quiero tocar el tema de justamente los últimos indicadores de pobreza que han salido, donde se ve este lento retorno, pero lentísimo retorno a las tasas de pobreza que teníamos antes del 2000, antes de la pandemia, ¿no? 2019. Teníamos 20,2, hemos mejorado de 29 a 27,6, o sea, estamos avanzando en ese ritmo. En toda Latinoamérica estamos entre los 3 países que no han retornado a su tasa prepandemia, ¿no? Y ya para ver el tema ya a nivel local, no solamente en temas estadísticos, si uno ve la pobreza al interior de las regiones, te encuentras con alrededor de 5 regiones del país que tienen el doble de pobreza, ¿ah?, que tenían antes de pandemia, entre ellos Lima, ¿no?, que tiene casi 28 y tenía 14. Eso se va a sentir de alguna manera, no solamente en esas encuestas de dolencia, sino en los votos, que de alguna manera van a llegar en los 26. Provincias o regiones como Arequipa están en la misma circunstancia. Arequipa, que tiene Ica, que tiene la tasa de pobreza más baja, igual tiene una tasa por encima. Entonces, menciono esto porque cada vez esta listita corta que mencionamos, y eso, avancemos con algo, se va cerrando esa ventana de oportunidad. Y la verdad es que pasamos a veces del pequeño optimismo a estas situaciones, ¿no? La normativa o la ley de APPs, el tema de eliminar esos 14 programas, no sé, a mí me parecían cosas muy interesantes para hacer que las cosas, por lo menos en el ámbito de infraestructura, inversión pública, avancen, y nuevamente estamos en el limbo. Ojalá que esto avance, pero la ventana se va a cerrar. Lo avanzamos dentro del limbo. Sí, avanzamos dentro del limbo. Daniel, hace poco parecía sensato que la presidenta Boluarte termine su mandato para evitar más estrés sobre la economía. Sin embargo, su caída extrema en las encuestas, el desempeño errático del gobierno y el desbarajuste del cambio de ministros reciente en PCM, MEF, MTC, validan la siguiente pregunta. ¿Le iría mejor al país con un nuevo gobierno hasta llegar a julio de 2026 o simplemente sigamos flotando a la deriva? Total, solo faltan 11 meses para la primera vuelta. Eh, Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Esta es una pregunta bastante complicada, ¿no? Porque, a ver, yo pienso que pensar en esa posibilidad implica pensar en opciones que ahorita mismo no conocemos, ¿no? Las alternativas no las conocemos. Según las reglas, digamos, vigentes, ¿de dónde tendría que salir, digamos, esta alternativa a Boluarte? Tendría que salir del Congreso. Y la verdad es que también con la composición y el desempeño que tiene el Congreso, ¿no?, me es difícil pensar realmente que también podría salir un gobierno más o menos que tenga un desempeño más o menos bueno, ¿no? Además, yo creo que no es conveniente, o sea, es un asunto que no solamente deberíamos considerarlo por el lado económico, sino también por el lado político. Y creo que no es conveniente para la democracia pensar en que las autoridades sean reemplazadas antes de tiempo, antes de que terminen su mandato. Pienso que mal que bien, este gobierno ha sido elegido por la ciudadanía y creo que debería terminar su mandato. Al mismo tiempo, pienso que debería haber una reforma política para que el Congreso tenga, por un lado, más responsabilidad, ¿no? Porque ahora vemos que el Congreso tiene gran parte del poder, pero no tiene la responsabilidad. Y por otro lado, para que la ciudadanía no se manifieste solamente cada 5 años, sino que haya una participación mucho más activa. Leoni, hay consenso respecto a que José Salardi estaba generando expectativas y confianza en los inversionistas. ¿Crees que tal vez apoyar al sector privado y mantener las puertas del MEF abiertas al diálogo fue uno de los factores que le costó el puesto?
A ver, yo creo que lo que hizo el ministro Salardi fueron dos cosas. No solamente estableció una dinámica de trabajo sistemática con los gremios, con los gobiernos regionales, sino que no era la típica reunión donde vas y todo el mundo habla un montón de cosas y no pasa nada. Las reuniones con el ministro Salardi había una agenda, se hablaba de temas específicos, de dolores específicos, de regulaciones específicas, soluciones para esas regulaciones. Nos pedía que preparáramos proyectos, llevábamos los proyectos, después nos ponía alguien encargado para darle seguimiento y por supuesto, los que tienen que tomar las decisiones, que son la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, los cambiaba, en fin, pero se avanzaba. Y cada 15 días nos volvíamos a reunir y se veían los avances y se traían cosas nuevas a la mesa. Esa dinámica de trabajo que han tenido con AFIN, que es el gremio que yo presido, la han tenido con todos los gremios, De todo tamaño. de todo Y tamaño, MIPES, amigo. con las MIPES, con la Sociedad Nacional de Industria, con AES, con los mineros, con todo. Ahora, en esta dinámica, una de las cosas que ha pasado es que como tenemos muchos años del sector privado, teniendo autoridades ciegas, sordas y mudas, como esos monitos, ¿no? Que están así, así, así. Entonces, muchas de las insatisfacciones contenidas con problemas sectoriales que no los estaban resolviendo los distintos ministerios, energía y minas, transportes, medio ambiente, en fin, se las llevábamos al ministro Salardi. Todos los gremios hemos venido haciendo esto. Entonces, el ministro Salardi, en un ánimo de colaboración, por ejemplo, ha sido una reunión con el ministro de Trabajo y los gremios, ¿no? Juntaba todos los reclamos laborales de los gremios, traía al ministro de Trabajo, nos juntábamos todos y íbamos avanzando. Lo mismo hizo con la SUNAT, lo mismo hizo con la gente de Sicresi, lo mismo hizo con el ministro del Ambiente. Reuniones totalmente transparentes, además, porque salían en las redes sociales inmediatamente con quien nos habíamos reunido y todo, ¿no? Entonces, mi impresión es que el ministro Salardi tenía bastante apoyo del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Del ministro de Ansem, y en el momento que el ministro de Ansem empieza a ser cuestionado y se corre el riesgo de que sea censurado, un riesgo inminente además, porque se sabía que iba a ser así, eh, muchas de las fuerzas irritadas por la evidencia de esta locomotora que era el Ministerio de Economía y Finanzas, que empezaba a traer temas incómodos a la mesa, han aprovechado y han dicho, se acabó, estamos incómodos. Sobre esto ha llovido, esto es una interpretación personal, digamos, no lo he conversado en el gremio, es una opinión de lo que yo he visto, no es como lo leo. Si a esto le sumamos que, claro, al ministro de Educación le quitaron el PRONIET, al de Salud el PRONI, al MTC el PROVÍAS, y así, ¿no? Que quitaron, curiosamente, un anuncio que se hace con la presidenta. Yo no entiendo cómo ahora se puede decir que esto era una causal de incomodidad cuando la presidenta evaluó esta decisión. Pero yo tengo una curiosidad porque lo he escuchado. Gente que suspicazmente dice, esta es una reedición de los 12 apóstoles de Alan García I. ¿Crees que tiene algo de sentido eso? Por los gremios empresariales, en fin. A ver, de cada 10 soles que se invierten en el Perú, 8 fueron en el sector privado, ¿no? Y si hemos tenido tasas bajas de crecimiento en los últimos años, ha sido porque las condiciones en las cuales tenemos que invertir realmente no son las necesarias. Y muchas tienen que ver con regulaciones tontas, que nadie escucha, nadie hace caso. Ustedes en el CPC tienen informes larguísimos detectando otra, ¿no? Entonces, esto no es la típica búsqueda de un rentismo mercantilista de, ay, ciérrame este mercado para mí, haz que esta cuestión sea obligatoria, no para ganar más dinero. No, esto era libérame de las amarras, ¿no? Y de trámites. Y no eran liberaciones que salían pues así, no sé, pues del sombrero, no eran conejos que salían del sombrero. Se discutían, se analizaban, la gente de la Dirección de Competitividad del MEF la revisaba, se contrastaban con otros gremios. No era un proceso atolondrado, era un proceso reflexivo. Y tan es un proceso reflexivo que hay como 400 medidas que todavía están siendo analizadas y que confiamos que el nuevo ministro de Economía y Finanzas apruebe, como debería aprobar la ley de APPs, ratificar a Lucho del Carpio en Preinversión, ratificar a la señora que está en SUNAT y darnos una transición ordenada, porque nos merecemos tener una transición ordenada. Si me permites ahí agregar, Orlo, Leonid, y es que al final en las buenas prácticas, digamos, en lo que significa
desarrollo e implementación de buenas políticas públicas implica este tipo de diálogos público y privado, porque el sector público, el Estado, digamos, tiene mitad de la película, ¿no? El sector privado, el sector público puede decir, oye, mi rol, ¿no?, es tratar de promover el funcionamiento del mercado, si debería ser el rol, que el mercado funcione, ¿no? Entonces yo planteo unas determinadas, vamos a poner reglas para que este mercado funcione. Y eso yo lo tengo en el papel y desde la experiencia, y quizás tendréis ninguna experiencia estando en la cancha en el mercado. Entonces, tienes la otra película, aquel que vive o sufre una mala lectura de la política pública. Entonces, tienes que partir por entender que tú tienes que escuchar, ¿no?, y directamente interactuar con los que trabajan en el mercado para ir mejorando y haciendo más eficiente tu política. Sobre todo que los peruanos entiendan que estos diálogos, estas reuniones de puertas abiertas entre la autoridad económica y las empresas o los empresarios, solo puede conducir a un mejor futuro, inversiones, crecimiento, ¿no? No hay nada misterioso ni sospechoso en el hecho de que se comuniquen. Más bien deberíamos haber estado, yo lo estaba, contentos. David, el Consejo Fiscal criticó duramente la gestión del ministro Salardi a raíz de la ley aprobada por el Congreso hace poco, que trasladaba del MEF a Proinversión la rectoría del sistema de promoción de la inversión privada y le otorgaba a Proinversión amplias facultades de unidad ejecutora en todas las fases de las asociaciones público-privadas. La ironía es que el MEF ha pasado a manos del exministro del MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que un par de días antes había presentado un plan de largo plazo de proyectos del MTC por nada menos que 50.000 millones de dólares bajo acuerdos de gobierno a gobierno, modalidad que el Consejo Fiscal rechaza. ¿Le salió el tiro por la culata al Consejo Fiscal? Bueno, vamos a ver, no opinemos. Antes de llegar a esa conclusión, No me digas que no sé, no opino. Bueno, no, a ver, partamos del hecho de que para hacer para hacer inversión, para invertir en infraestructura existen diferentes modalidades. Pero la regla general te dice que donde el sector privado tiene el expertise, tiene que estar. O sea, y por tanto, todo lo que significa asociaciones público-privadas, en principio cumple con ese criterio de lejos, ¿no? Te ahorra recursos, es más eficiente si está bien trabajado y tienes una buena normativa, un buen marco, etc., ¿no? Los esquemas de obra pública, vamos a decir, las modalidades de gobierno, pues sí, pueden funcionar, pero básicamente dimensionado, ¿no? Y donde claramente el sector público tiene, pues, un valor agregado claramente, vamos a decir, superior al que podría dar el sector privado, ¿no? Hay fallas de mercado muy grandes que solamente él las puede solucionar. Vamos a ponerlo de esa manera, o sea, generosos por ese lado. Entonces, yendo a esta ley que le daba, que es autora, actualmente, ¿no?, que le da un mayor rol y protagonismo a Proinversión, tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido y el sentido va en que la normativa o el marco del año 2012, ¿de acuerdo?, que reemplazó al del 2008, funcionaba muy mal, ¿no? De hecho, hay varios estudios, ¿no?, del Banco Mundial, de BID, la OCDE, de varios que hablan de la burocratización que se generó con este esquema. Antes los proyectos de APP se aprobaban o pasaban, digamos, en un año y medio o 2, ahora para que se adjudicaran, de acuerdo al trabajo que hemos hecho justamente en el CPC, son casi 60 meses, ¿no? Pasamos a un promedio de 5 años, ¿no? Entonces, no se puede decir y defender que esto era exitoso, para nada. Estos habían, si no me equivoco, como mínimo 6 hasta 8 entidades que podrían entrar a opinar, y bueno fuera que opinaran de forma complementaria, ¿no? Opinaban de lo que les venía a su regalada gana y se criticaban unos a otros, llegaban a destiempo. Cuando se estaba a punto de adjudicar, de pronto aparecía una opinión de un ministerio. Era un caos, ¿no? Entonces tenía todo el sentido tratar de dotar a una institución que se genere de gran experto, ¿no?, y que efectivamente impulse el desarrollo de todo ello. Claro,
siempre, y eso yo tenía un comentario ahí particular, era, tiene preinversión, de repente los grandes técnicos para hacer esto, está dotado para ello. Pues es una parte de todo acaso que había que fortalecerlo, asegurarnos de contar pues con los galácticos, ¿no? Que estén ahí trabajando en proinversión, ¿no? De repente había que hacer una normativa particular, blindarlo institucionalmente, etc., etc., etc. Pero era no, una muy buena salida. Y nadie puede decir en todo caso que el MEP en esos, desde el 2012 hasta ahora, dentro de su rol rector, lo estaba haciendo fenomenal. O sea, han salido, vamos, y no quiero decir proyecto, porque no ofender a nadie, pero han sacado unos proyectitos que acredito de esa rectoría, y ya sabemos dónde acabaron, ¿no? Entonces, cuidado que esa ley no ayudaba tampoco absolutamente nada, ni era la Biblia, ni los 10 mandamientos, de nada. Bueno, sí, es cierto. Daniel, le queda poco tiempo antes de ir al corte y quería preguntarte, ¿tú piensas que el ministro Pérez Reyes continuará la política trazada por el ministro Salardi con su ambicioso programa de asociaciones público-privadas y su shock desregulatorio? A ver, yo creo que hay algo que el ministro José Salardi venía haciendo muy bien, ¿no? Y creo que ha sido comentado justamente por todos, que es reforzar este compromiso del gobierno con el sector privado, ¿no? Como bien dijo León, es el sector privado el que va a liderar el crecimiento. El crecimiento va a salir de ahí, de la inversión privada, sobre todo si queremos que sea sostenible, ¿no? Y el exministro, ¿no? Lo venía haciendo bien a través de la reforma de la ATP, el chompe regulatorio, ¿no? Eran elementos positivos que permitían que el sector privado tuviese una mejor expectativa. A partir de allí, yo creo que el nuevo ministro tendría que priorizar 3 otros temas que creo que son importantes y urgentes. Primero, retomar la prudencia fiscal, ¿no? Yo creo que se tienen que cumplir las reglas fiscales. Eh, este año basta con que se desacelere un poco el gasto público. En el primer trimestre no ha pasado, pero hacia adelante debería suceder. Eso es lo esperable para poder cumplir con la meta fiscal. ¿Por qué? Porque las crisis van a llegar. Y ahí es cuando necesitamos el ahorro que puede generar el sector público. El segundo tema es generar una solución para Petroperú. Petroperú se ha convertido en un hueco donde se drenan los recursos públicos. Y ya se han dado varias alternativas, partir la empresa o cambiar la gobernanza, ¿no? Permitir quizás el concurso privado. Hay que tomar alguna decisión, porque no puede seguir así. Y el tercer tema, que lamentablemente es algo de lo que se habla muy poco, es que hay que eliminar los obstáculos para el crecimiento de las empresas, ¿no? Eso es algo que lamentablemente nos hemos acostumbrado, tiene décadas así, ¿no? Pero el dinamismo de la economía se va a dar cuando permitamos que las empresas crezcan y se eliminen los obstáculos para que además venga más inversión a través de empresas grandes. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, segundo bloque de 4 a la M. David, algunos no ven bien un choque de regulatorio, un poco como cuentas porque, no sé, hay personas que tienen apego a las normas que dictaron, ¿no? Y creo que estamos en consenso en la mesa que con normativa no se resuelven los problemas de gestión, ni la antigua ni la nueva hasta el momento. Además, las cosas dependen de las personas que las hacen y no de las buenas intenciones. Decía, no se ve bien un shock de regulatorio. Algunas personas no lo ven así porque se corre el riesgo de desmantelar los mecanismos de control y puede empezar una fiesta de mal gasto. Y acá entra a tallar también la Contraloría, que gana el 2% de los proyectos por hacer este control concurrente que no ha dado ningún resultado. Y cada año informan 2 o 3 veces por año la cantidad de horas paralizadas que hay, lo que muestra el resultado de su trabajo. ¿Y qué opinas de esta situación que, como tú acabas de mencionar, se ha reflejado en una pérdida del ritmo de las inversiones en la última década? Por supuesto. Ahí se está, yo creo, el Perú hiperburocratizado y cada vez más, ¿no? A ver, no se cumple una regla, una práctica que en realidad en poca parte del mundo existe, pero existe, es que
cuando tú quieres crear una norma, una regla, primero elimínate dos, ¿no? O por lo menos verifica si hay una norma previamente antes de aprobar una. Acá, esta es tierra de amplia imaginación, surrealista, por supuesto, caótica también, y descentralizada, ese problema, porque cada municipio puede sacar también lo que le parezca y por mucho tiempo sin ningún tipo de control, veto ni nada, ¿no? En gran parte fruto como del proceso de descentralización también es para llevar a que no sea un tema solamente del gobierno central, sino que el tema de la regulación o la hiperregulación y mala regulación se haya convertido en un problema descentralizado, ¿no? Y acá entramos al primer elemento, ¿no? Que creo yo que está detrás de estos temas, que es un tema de poder, ¿no? Tema descentralizado, pues ya sabemos, ¿no? Cada quien nunca van a permitir que haya un cambio de este tipo, ¿no? Va a ser muy, muy complicado, ¿no? Salvo por el lado que está identificado dentro del show de regulatorio, que era lo de las barreras burocráticas, ¿no? Creo que eso, y salió una normativa y creo que apunta a este tema, ¿no? Es decir, y también que requiere muchísimo el fortalecimiento de Indecopi para que pueda de alguna manera abarcar todas las barreras burocráticas que hay en casi 1.800, no recuerdo, municipios que existe en todo el país, ¿no? O sea, es un montón de gente para abarcar ese problema que tiene realmente acogotado, ahí sí, no solamente a la gran empresa, sino a las las pequeñas bodeguitas, o sea, ellos particularmente son los que sufren, ¿no? Toda la fuerza irracional de muchos de los municipios. El otro tema es, pues, también, yo creo que ya yo le veo, y si nos centramos en el ámbito del gobierno, del gobierno nacional, del Estado, del gobierno central, pues son ahí grandes cuotas de poder, de negociación que tienen, de justificar su trabajo, de justificar su presupuesto y la inercia, ¿no? La inercia que al final yo creo que es la fuerza más importante del universo, ¿no? O sea, es difícil darle la vuelta a que las cosas han funcionado así antes y deben seguir funcionando tal cual ahora, ¿no? Entonces, a mí me da honestamente bastante pena, ¿no? Digamos que algo que estaba empezando a arrancar con el ministro Salardi, o sea, que daba mucho recorrido, digamos, o sea, no es que con las 402 medidas creo que iba a avanzarse rápidamente, pero sí planteaba un derrotero, habían algunas que ya empezaban a arrancar, pues, mm, queden truncadas, ¿no? Ojalá que esta sea un tema que coja el ministro Pérez Reyes, y ojalá que no, se oponga a su pensamiento, ¿no? Porque ese es el otro tema, ¿no? Cada ministro llega con su librillo, ¿no? Al tema y puede ser diferente al que tenía su predecesor, ¿no? Y ese es un riesgo. Sobre todo con, digamos, rendición de cuentas, de resultados, contar lo que está lográndose y no simplemente ofrecer una cosa y después ofrecer otra y luego otra más y nunca termino de ofrecer, pero no se materializan las cosas. Ese no es una buena forma de lograr resultados. Leoni, se comentó en la mesa, hace poco, el ministro Salardi junto a la presidenta Boluarte anunció que se pondría fin a 14 programas de infraestructura dispersos, que serían absorbidos por la ANIN y generarían ahorros por 4.000 millones de soles. Primero, ANIN existe, funciona. Bueno, a ver, tú sabes bien que nosotros en la FIN no estamos muy metidos en... No sé, pero desde tu punto de vista, O sea, yo creo que ANIN requiere todavía muchísimo fortalecimiento institucional. Claramente no es el mejor receptor, ¿ya? Dicho esto, hay bastantes estudios del Banco Mundial que cuando uno ejecuta en combo salud, educación, agua, vivienda, el impacto es multiplicador. Y por lo tanto, tener una dinámica en la cual uno mira un territorio y ve distintas intervenciones y no el Ministerio de Salud las suyas, educación, no, y cada uno lo suyo, hace muchísimo sentido. De repente no era necesario hacerlo tan rápido y se podría haber hecho progresivo, agarrar salud y educación primero y después los otros. Pero yo no creo que la razón haya sido eso. Yo creo que la razón no ha tenido que ver con la eficiencia de ANIN, en fin, sino más bien con una pérdida de poder, ¿no? A mí me parece, cuando el ministro Pérez Reyes asumió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en muchas reuniones que tuvimos con él mencionó que iba a cerrar Provías y Pronatel.
que lo iba a cerrar, literal. Después cambié el discurso a decir que se iba a reorganizar. Y bueno, un tiempo después, meses después, Provías vemos lo que es, ¿no? Se cae el puente de Chancay y se descubre que durante años el concesionario alertó de que había que rehabilitar ese puente y nunca contestó. Cri, nunca contestó. Y Ocitrán tiene que salir a contar, porque todo el mundo, la prensa, el fin, se va contra Ocitrán. Ocitrán tiene que salir a develar que en esa misma condición del puente de Chancay hay más de 70, 80 puentes a nivel nacional, donde Provías nuevamente, ¿qué estamos esperando? Que se vuelvan a caer y vuelva a morir gente. Entonces, tenemos un problema sustantivo, profundo, de ineficiencia, de corrupción, de omisión de funciones, de pérdida de dinero. A ver, tenemos un Provías que no pudo construir el puente Tarata varias veces, que no ha podido hacer un intercambio vial en Lima, o sea, en el Callao, o sea, no es en la punta del cerro. No, es increíble que hayamos podido construir el puente en Infiernillo, ¿no? Hace más de 100 años, creo, y que seamos incapaces de construir un intercambio vial. Los alcaldes de Lima han construido intercambios viales más complejos. Entonces, tenemos estas organizaciones en crisis y discutamos cuál es la solución, pero la solución claramente no es dejarlo contestando. Y sin embargo, Provías nacional y Provías descentralizado tienen un poder grande. Lo hemos visto. No sé. De repente acá la madre del cordero es que le sacaron al MTC el presupuesto. Manejan miles de millones. Y quizás este ha sido el Waterloo del exministro Zanardi, ¿no? Daniel, el gasto en obras a nivel subnacional es una forma de ganar aprobación o votos en un año electoral, aunque la mayor parte de las obras locales ejecutadas por administración directa de los alcaldes, sin controles, al final se van a quedar abandonadas o inconclusas. ¿Qué opinas del cambio del ministro en el MTC justo ahora, en este año que puede haber una fiesta de gasto? ¿Cuál debería ser el perfil de un ministro de un sector tan importante para la vida nacional? ¿Te refieres al Ministro del MTC, ¿correcto? ministro del MTC? Me refiero al perfil del ministro de un sector tan importante como este. A ver, creo que estamos hablando de obra pública y ahí el tema es que gran parte del gasto se hace a nivel subnacional, ¿no? Y yo creo que ahí se ha perdido, creo, el poder, digamos, del gobierno central con respecto a la ejecución, en verdad, porque 2/3 prácticamente de la inversión pública se ejecuta tanto por los gobiernos regionales como por los gobiernos municipales. Entonces, es necesario poder mejorar, en verdad, la ejecución a esos niveles. Y se pueden hacer cosas en el corto y en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo, por ejemplo, se pueden diseñar mecanismos de incentivos para que los municipios ejecuten mejor las obras, más rápido, con mayor calidad. Pero en el largo plazo lo que se necesita hacer, en verdad, es una reforma total de la descentralización. Y ahí se necesitan 3 cosas, ¿no? Primero, eliminar las transferencias discrecionales a nivel subnacional. Segundo, se necesita que una mayor proporción de la obra pública pase, en lugar de que sea ejecutado por los gobiernos municipales, sea ejecutado por los gobiernos regionales. Y tercero, se necesita mayor rendición de cuentas, ¿no? Que es algo que actualmente el sistema no tiene. Yo creo que el sistema de descentralización no funciona porque los incentivos no están dados para que funcione. Y creo que habría que ir en esta dirección. Yo agregaría, me da la impresión que también los gobiernos regionales adolecen de capacidad para ejecutar obras. Lo hemos visto por todos lados. Entonces, existe otra variante, es decir, empaquetar obras locales a nivel de regiones y lanzar APPs. Tendríamos escalo, tendríamos eficacia, tendríamos eficiencia con empresas de envergadura y no empresas locales del tamaño de la localidad que son probablemente de algún pariente del alcalde. Y quizás ese sería otro camino a explorar, ¿no? David, el nuevo ministro de Economía enfrentará turbulencia política y la presión por gasto público en un año electoral o preelectoral.
Tras los acontecimientos recientes, ¿cómo se perfila el déficit fiscal de este año? ¿Tu pronóstico ha cambiado recientemente? Eh, a ver, ya antes de que sucedieran todas estas cosas, antes que pasara, había un elemento adicional, ¿no? Que es el tema de la guerra comercial también, que ha aparecido justamente en este primer trimestre. Antes de todo ello, uno podía aspirar a que nos acercáramos a la meta de este año, ¿no? O sea, de repente sobrepasándola un poco, pero incluso habían algunos que podían señalar que podían llegar a ese 2,2,2 que se esperaba para ese 2025. Yo creo que los riesgos ahora son cada vez más a que se desvíe respecto a esta meta, ¿no? El efecto TAM, que no ha estado directamente en su pregunta, pero que creo que es uno de los riesgos que va a tener que capear este ministro y nuestra economía, o sea, no nos va a dejar indemnes, ¿no? Digamos, ya las previsiones este, de crecimiento mundial ya se ha realizado al menos medio punto por debajo, ¿no? Esto por lo menos a Perú le va a comer un 0,2, 0,3 respecto a cualquier previsión que tú tuvieras para este año. Luego tienes evidentemente todo lo que es la aceleración de este escenario preelectoral, ¿no? Claramente, las expectativas todavía están en terreno positivo, las expectativas, las que registra el Banco Central de Reserva, registra 12 indicadores. El de 12 años ya se empieza, siguiendo el tramo optimista ya se ve que está empezando a su tendencia de caída, ¿no? Entonces vas a tener un segundo semestre, de hecho anticipado, más lento que este primero que ha sido muy bueno y este segundo gira por ahí. Y claro, ¿no? Las presiones de gasto público que mencionas tú, pues seguramente se van a poner mucho más intensas y más intensas que otros periodos preelectorales porque evidentemente la debilidad política de ese Ejecutivo en este periodo es mucho, como ha venido siendo la tendencia hace tiempo, es mucho menor que periodos anteriores, ¿no? Entonces, este es un serio riesgo y ahí a ver, vamos a ver, muchos no dicen, oye, pero mira, compara Perú, ¿no? Su nivel de déficit no está tan mal. Colombia tuvo 7% y de hoy, un ratito, Colombia perdió su grado de inversión como consecuencia y tuvo que hacer un tremendo ajuste, ¿no? Una subida tremenda del IGB, o estás esperando que suceda esto acá, ¿no? Dice, no, pero tu deuda también compara muy bien, estás de 33, otros están en 40, 50, 60, pero que esos otros países no tienen los riesgos políticos que tenemos acá. Entonces, y además, los niveles que tenemos ahorita están con ayudín, ¿no? Con ayuda, porque tienes términos de intercambio alto, con una economía creciendo a 3, cuando debería estar creciendo como a 6, con similares términos de intercambio. Un pequeño cambio, creo yo, de los términos de intercambio, yo creo que puede desembocar una situación de riesgo no prevista que sucediera tan rápido. Entonces, ese es un reto enorme que tiene el ministro Pérez Reyes ahora, ¿no? Que son temas que considero que hay que tomarse seriamente y el gorro técnico va a tener que salir más que el político si es que quiere aguantar esta presión. O sea, una razón más para controlar el gasto improductivo. Sin duda. Leoni, salgamos de la coyuntura, cambiemos de enfoque y tratemos de ver the big picture, los temas de fondo. ¿Cómo impulsar el gasto en infraestructura de servicios básicos? Obra pública, acuerdos de gobierno a gobierno, asociaciones público-privadas. ¿Cuáles son las principales dificultades y sobre todo, si estuviera en tus manos, qué harías distinto? Haría una de esas reformas que me sacarían del ministerio en 2 días, no en 3 meses. En una entrevista que tuvimos hace tiempo, Salo, yo te decía que a mí me gusta ver el proceso para entender dónde es que están los huecos, ¿no? Y cuando uno mira el proceso de inversión pública, y sea en el mecanismo que sea, partes de un problema de planificación primero, donde las cosas se hacen porque van llegando, porque a alguien se le ocurrieron, no necesariamente porque es una prioridad, no sé, hacer una carretera antes que agua en una provincia, por ejemplo, ¿no? Esas discusiones no se tienen, ¿no? Hay como prioridades sectoriales y después hay una batalla campal en el Congreso y sale lo que sale. Y después en el camino, en la ejecución, además todo el mundo pide plata extra y entonces se sacan cosas priorizadas y se meten cosas nuevas. Entonces la foto viene mal, ¿no? De ahí tienes en la etapa de formulación, o sea, digamos que ya a alguien se le ocurrió que cierto proyecto, cierta iniciativa era importante,
Y de ahí tenemos un problema serísimo en cómo formulamos los proyectos. Lo que gastamos en ingeniería en el Perú es ridículo. O sea, contratamos firmas de ingeniería que nos cuesta en promedio, creo que es un poco menos de 3%, 2 puntos y tantos del valor de la obra es lo que gastamos en ingeniería. Cuando en otros países se gasta 6, 7%. Entonces sale con una ingeniería bien hecha, bien potente, que permite licitar y que no haya un alejamiento tan radical que en la ejecución frente a lo que se planificó. Para esto deberíamos tener un registro bueno de consultoras que hacen expedientes técnicos. Ahora con la inteligencia artificial, con la posibilidad de hacer análisis de datos, podríamos tener información de cuál expediente técnico, de cuál consultora tiene más desviaciones, dónde, en qué tipo de infraestructura, en fin. Ese es un trabajo que, por ejemplo, podría hacer la Contraloría, en lugar de estar viniendo a decir pues, cuántos clavos debe tener cada pared, ¿no? Entonces ahí tiene su segundo tema, en que la criatura nazca bien, ¿no? Que esté bien armada. De ahí ya viene todo el proceso de licitación, ya sea vía APP, OX, en fin. Y ahí faltaba la ley de APPs, porque el CPC, Marisol Liurfo, que es la gerente general, siempre dice que cuando uno mira el objetivo que es llegar a un sitio, lo que tiene que tener claridad es que, gracias a Dios, hay más de un carro para llegar a ese sitio. Y hay 3 carros, el de la obra pública / G2G, el de la APP y el de la obra por impuestos. El de la obra pública ya la ley ha sufrido una serie de modificaciones, ha quedado bastante mejor, eventualmente faltan cosas nuevas, pero ha quedado bastante mejor. Obras por impuestos también sufrió modificaciones, pero APP se ha quedado en un limbo de una regulación que, como mencionó David, quedó en el pasado y, vamos, ha generado poquísimas adjudicaciones y de las pocas, varias muy malas, ¿ya? Muy malas, al punto que una de ellas se caducó, ni siquiera se llegó a cerrar. Entonces, lo que toca ahora hacer es ese proceso de cómo se adjudica, mejorarlo para APPs. Eso está pendiente en la agenda. Y de ahí ya viene todo el proceso de ejecución, propiamente dicho, donde hay un adicional de obra y esto. Y las contrapartes tienen que ser solventes, pues. Porque, a ver, el mismo problema que tienen las APPs lo van a tener los G2Gs. Una cosa es construir una videna, qué sé yo, y otra cosa es ponerte a expropiar para hacer un tren. 1000 kilómetros de tren, 200 kilómetros de tren, no logramos expropiar para hacer intercambios viales en Virú, y me vas a decir que vamos a tener capacidad de hacer un tren Lima-Ica, ¿no? ¿Me explico? Entonces, es parte de fortalecimiento institucional, por eso es que la velo de la MIN no es tan loco, porque nos va a costar mucho trabajo hacerlo en todas partes. Es mejor tener uno especializado, o en el marco de un G2G, no contratar la obra, contratar un equipo de gente especializada que te ayude a hacer ese trabajo de ejecución bien, ¿no? Y después, por último, cuando terminas, o en la ejecución, tienes 2 problemas adicionales. Por eso te digo, toda la tubería está con problemas. Tienes el problema de la Contraloría, que te acompaña indebidamente, y que cada vez que un funcionario toma una decisión, te abre un proceso administrativo. Entonces los funcionarios que te dicen, ay no, mándamelo a un arbitraje, que el árbitro me diga qué hacer, porque así yo estoy tranquilo. Y el arbitraje lo hemos debilitado al extremo. Entonces no tenemos un sistema adecuado de resolución de conflictos. Eso también lo resolvía la ley de APPs, dándole espacio a las juntas de disputa. Y tenemos una discusión como país, que en algún momento vamos a tener que enfrentarla, de qué tipo de sistema de control queremos tener. Queremos tener este sistema de control que tenemos hoy, que tiene 1.000.000 de funciones, que tiene pavorizados, ¿no? Que tiene espantados a todos los funcionarios públicos y que no ha logrado combatir la corrupción, porque no lo ha logrado. O sea, nuevamente vamos a asumir el costo y no tenemos el beneficio, ¿no? Esa es una discusión que tenemos que tener. Entonces, como ves, la agenda es inmensa. Por eso es que yo digo, el bosque es gigante, yo me quedo con la partidita chiquita de APP para irla peleándola y que se arme bonito y después iremos enfrentando los otros 20. El problema es que esta ley cuya autógrafa fue aprobada en el Congreso, está firmada, podría quedarse en el tintero, León. No creo, ¿ah? No creo. Yo tengo la esperanza de que va a ser promulgada y creo que, nuevamente, no es que porque salga la ley no van a haber proyectos de gobierno a gobierno. Uno de los carritos es gobierno a gobierno y tendrán que salir en ese carrito algunos proyectos. Otro es las APPs. Y tanto el ministro de Economía como el ministro de Transportes, al de Energía y Minas, a todos les conviene tener 3 carros parqueados en el garaje y no uno. Muy bien, muy claro. Vamos a una pausa y volvemos.
Estamos de vuelta, este es el último bloque de 4 de la N. Estamos conversando sobre el futuro del país tras los súbitos cambios en el gabinete la semana pasada. David, tú estuviste en el directorio de Petroperú, viste las cosas por dentro. ¿Cómo le está yendo? ¿Ha mejorado su situación? ¿Y llegará a fin de año sin que el MEF tenga que rescatarla de nuevo? A falta de detalle, porque la verdad yo al salir paso página, ya no estaba en los estados financieros con mucho detalle, pero Pero por lo trascendido, no, pero lo que sí se sabe, y ahí va mi respuesta, es que la salud financiera de Petroperú, como está ahorita, depende fundamentalmente de si la refinería de Talar está funcionando. Pues eso es lo que te permite vivir, ¿de acuerdo? Y lo que hemos tenido por lo menos bueno, vamos a ir desde que la nueva administración hasta el día de hoy, es que al menos el 50% de los días ha estado funcionando a media máquina o paralizar. Y eso te golpea, pero de una, directamente, porque tienes que empezar a importar, ¿no? No podías procesar, o tienes que importar más caro, ¿de acuerdo? Y de hecho, cuando uno revisa las entrevistas que han dado los funcionarios, los títulos de presidente, gerente general, etcétera, siempre dan a entender, y dan a entender una respuesta a veces crítica, pero que se ve claramente, que va a unidad plata. Lo dicen claramente, en las cuentas no va. Han tenido que revisar sus previsiones y en el primer trimestre ya decía que se empezaba a ver la luz de cifras azules, de rojo otra vez, ¿no? Entonces, se estima que antes que finalice el año deberían estar acercándose al MEP, como no, pues se les conoce además su perspectiva Plata. Entonces, ese es otro gran reto, riesgo, ya no solo económico, político sobre todo, que va a tener que enfrentar el nuevo ministro de Economía, de soltar la plata o ponerse firme, ¿no? Porque la verdad, nada de las recomendaciones que dio el director anterior, que estaban dirigidos a dar espacio a que el sector privado entre a participar en la empresa, porque existe la posibilidad de que al menos como el 49% puede entrar y por decisión de los propios directores darle la gerencia a este sector privado para que lo haga, que había posibilidad de negociar y se estuvo trabajando con grandes estudios abogados internacionales para negociar directamente con tus agregadores porque tenía que hacer un arreglo porque no tienes esta presión. Salidas que te blindaba de ayudas, no han hecho absolutamente nada. entonces el pronóstico es... Toca la puerta, sí, va a tocar la puerta. Vamos a ver si se la abre, ese es el tema. ¿Y qué pasa si no se la abre? Leone, según reportes periodísticos, el acceso al nuevo aeropuerto sigue complicado y se perfilan atascos cuando se inaugure. ¿Por qué será que pasan las décadas y los gobiernos de turno no logran resolver el tema de la última milla en ningún lado? Eso se repite en los accesos a los puertos del Callao, otros a nivel nacional, y no me sorprendería nada que ocurra en Chancay. Ya está pasando. ¿Esto es una maldición? Pero tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, si tú miras la inversión como montones de... Es como que tuvieras una casa y entonces un día cambias las lámparas, al día siguiente cambias tal otra cosa, pero nada tiene que ver con nada. Entonces cambiaste las lámparas y gastaste un montón de dinero en las lámparas de tu casa, pero el sistema eléctrico está podrido. Entonces, claro, se te empiezan a quemar los focos y el cortocircuito, se te quema la lámpara. Bueno, así manejamos la inversión pública. Y desgraciadamente no hemos hecho nada para cambiar esto, ¿no? Y por eso es que tenemos pues escándalos ministeriales de ministros negociando votos contra intervenciones de inversión pública específica, por ejemplo, ¿no? Porque no hay una planificación, no hay nada que diga por acá vamos. El CEPLAN yo creo que debería cumplir un rol fundamental en orientar hacia dónde vamos. O no lo hace o no vemos que le hagan caso, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí parte el tema. Y nuevamente, no hay que ser tampoco ayatolas y decir el 100% tiene que ser planificado. Seamos realistas, hay un 20, 30, 40% en un primer momento que va a ser más discrecional, que va a ser más político. Pero debería haber un 60% del presupuesto de inversión pública
sólido, bold, que se planifica y se hace porque se planifica, en orden. A mí me ha dado muchísima pena. Yo tengo que viajar mucho a Santiago por trabajo y mientras se construía la ampliación del aeropuerto de Pudahuel, el Ministerio de Obras Públicas, el MOP, estaba construyendo todas las vías de acceso, ¿no? Y el día que se inauguró, ni te diste cuenta, llegaste, perfecto. Y mientras tanto, acá veíamos que nada sucedía, ¿no? Finalmente, y eso sí hay que reconocerle al ministro Pérez Reyes, el ministro Pérez Reyes heredó un problema. Él ha reconocido que la solución que le ha dado es menos que subóptima, es muy mala, pero era la más rápida, ¿no? Y también firmó la adenda con el gobierno francés para hacer la intervención tanto en el intercambio vial, es más que un puente, es un intercambio vial, y en la avenida Santa Rosa. Eso ya está en camino, se están haciendo las ingenierías y entiendo que los expedientes técnicos deben ser aprobados en algún momento este año y se empezará a ejecutar luego. Pero sí, esto se ha debido hacer hace mucho y sorprende que muchos exministros de transportes ahora vengan a criticar, cuando han tenido... Esto pudo salir por obras, por impuestos, había empresas interesadas en hacerlo y el Ministerio de Transportes no previsó el monto del expediente técnico y por eso se declaró desierto. Y lamentable, ¿no? Entonces el Perú es el país de la última milla y los puentes provisionales. Daniel, hay un tema, Daniel, hay un tema que para el Perú es trascendental, la resiliencia de la economía, que además es aplaudida en otros países. Se admiran como un país que tiene un presidente cada 3 horas. Sin embargo, su economía sigue fluyendo y hay estabilidad de tipo de cambio, la inflación es baja. Pero por otro lado, esto no puede ser pues excusa. Esta resiliencia no es la pomada milagrosa, o sea, ¿debiéramos preocuparnos? Sí, por supuesto que debemos preocuparnos porque, a ver, la estabilidad no es todo, o sea, es un buen primer paso, es muy importante mantener esa estabilidad, como mencioné anteriormente, la prudencia fiscal es importantísima, eso junto con el, digamos, el excelente desempeño del Banco Central permiten que haya una estabilidad económica en el Perú, pero no es suficiente para crecer. Necesitamos crecer porque, como bien dijo David, eh, se ha reducido la pobreza, pero se mantiene todavía en niveles altos, muy por encima todavía de los niveles prepandemia, ¿no? Y tenemos que pensar en eso, en cómo solucionamos el tema de la pobreza, y la manera de solucionarlo es creciendo y creando empleos. Y para eso el Perú tiene dos vías, ¿no? Una, la vía de los sectores con ventajas comparativas, la minería, la agroindustria, el turismo. Y, por ejemplo, para esos sectores es muy importante el shock desregulatorio. Es importantísimo y además, a ver, no es lo único que tiene que hacerse. Sin embargo, es importante, es también un buen primer paso. Habría que hacer también eso complementado con obras de infraestructura, como bien se venía comentando anteriormente, y también tendría que complementarse con una reforma del servicio civil. ¿Por qué? Porque finalmente van a quedar, aún con el shock regulatorio, van a quedar muchas normas, pero alguien tiene que aplicarlas, van a quedar muchas regulaciones y muchas condiciones tienen que cumplirse. Y muchas veces el cuello de botella está en cómo se aplica en el sector público, cuándo y en qué momentos se dan las licencias y los permisos. Y la otra parte, la otra vía para crecer en el Perú es permitir el crecimiento de las empresas. Eso ya me refería anteriormente y lo que hay que hacer es eliminar los obstáculos para que las empresas crezcan. Esa es la manera en la cual vamos a crear mayor productividad en el país. Si la productividad del Perú es baja, es porque el 99,4% de las empresas son micro o pequeñas. Bueno, ya prácticamente no queda tiempo. Hubo un sorteo y David, tienes un minuto para decir las palabras finales. Básicamente, dos temas que yo creo que son importantes. Uno, el tema riesgos que se tienen que enfrentar en los próximos meses y básicamente mirando qué cosa dejamos al país, a qué dejamos en 2026, ¿no? Tienes una serie de riesgos sociales, temas de crecimiento nacional, internacional, tema político, cada vez deteriorándose más, algo del cual no hemos hablado y al menos vamos a soltar la palabra que es el tema de la criminalidad y el tema de la minería ilegal, que están básicamente conectados, los riesgos fiscales que hemos comentado. Y mencionaba, y quiero cerrar con este tema
de la pobreza y darle otro matiz grave también, que no solamente es el hecho de que la pobreza baja lento, sino es que preocupa ese bolsón de vulnerables que es un tercio de los que no están en pobreza, ¿no? Y que ha crecido una décima, pero ha crecido, no baja, ¿no? En este año. Entonces, esto puede tener, repito, consecuencias, ojalá no deseadas, en que no se dé, ojalá, pero eso depende en gran parte de cómo se gestione también la parte económica. Bueno, me ha dado mucho gusto conversar con ustedes. Muchas gracias, Leoni, Daniel y David. Y no queda nada sino despedirnos. Muy buenas noches.